Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, que la verdad es toda una aventura de conocimiento y revelación. La serie se llama La identidad de la iglesia vencedora. ¿Quién es una iglesia vencedora? Amén. Y el subtítulo de hoy se llama Las incomparables riquezas de su gracia. Y vamos a leer Efesios 1 del 7 al 10. Vamos a orar por Israel y también por Venezuela. Sabemos que hay una situación muy difícil que está pasando ahí por el dictador que no quiere soltar el poder, y hay un inconformismo tremendo y un peligro ahí. Así que leemos y oramos. Efesios 1, 7 al 10 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra, por tantas verdades profundas que están contenidas en estos versículos. Y Espíritu Santo, ilumínanos el día de hoy, tanto para poder explicarlo con claridad como para poder entenderlo y asimilarlo. Para despierta en tu pueblo hambre y amor por tu palabra. Despierta, Señor, esa búsqueda, ese deseo de entender lo que tú quieres decir, Señor. Te pedimos que hagas tu obra, Espíritu Santo. Tú eres el único que nos puedes ayudar. También queremos clamar hoy por la paz y la salvación de Israel. Sabemos que el conflicto es intenso, Señor, que hay un escalamiento. Ayer precisamente terrorista, o recientemente hace unas horas, un terrorista mató a 2 personas inocentes en la calle y pues hirió a otras 4, y hay demasiada tensión allí, Señor. Pero pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por el gobierno para que tome decisiones sabias y sepan que tú eres su protector, que no es con espada, no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos en esta hora que obres, oh Señor, en todo el pueblo, y que reveles a Yeshua en Israel, que todos sepan que hay un Salvador, que es el que en última instancia les va a dar la verdadera paz, oh Señor. Te pedimos por los soldados que han estado luchando ya por casi 300 días, oh Señor. Clamamos en esta hora por todos los que están sufriendo, tanto en la franja de Gaza como en el sur del Líbano, en el norte de Israel, en Judea y en Samaria. Ten misericordia, Señor, de toda esta situación y cumple tus planes del fin del tiempo. Oramos también por Venezuela, que está en un momento muy difícil, Señor. Hay sufrimiento, hay pobreza, hay inconformismo, hay violencia. Te pedimos, Señor, porque esa nación pueda experimentar tu reino, Señor. Puede experimentar la verdadera paz, oh Señor. Padre, obra en la iglesia que se encuentra allí para que sea un testimonio. Obra en los gobernantes, obra en toda la nación para que se vuelvan a ti y sean sanados al volverse a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar, hermanos, hablando acerca de lo que se llama las riquezas de la gracia de Dios. ¿Por qué? La Biblia nos dice, así me pueden apagar un poquito, Francisco, el aire acá arriba está muy frío. Gracias. Luego ya para el segundo servicio se me acaba la garganta. Entonces, ¿por qué es que Pablo habla de estas riquezas de la gracia de Dios? ¿Qué es eso? Todo cristiano, hermanos, debe de estar familiarizado con qué es la gracia del Señor y cuáles son las riquezas de esa gracia. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Yo creo, de que hablamos de las 3 etapas de la redención. ¿Cuándo se acuerdan un poco de eso? ¿Cuáles son las 3 etapas? A ver. Sí. La redención pasada, ¿en qué consiste? No, en que nos libró de la culpa y de la condenación. Esa es la salvación, la dimensión. O sea, cuando Jesucristo pagó su sangre para rescatarnos, hermanos queridos, nosotros éramos esclavos y reos de condenación por nuestro pecado. Esa es la condición, y Jesús paga un precio y nos rescata de la culpa de nuestras transgresiones. Cuando una persona transgrede la ley, se hace culpable y se hace acreedor a un castigo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Jesús con su sangre nos rescató
de esa condenación. Entonces, esa fue la primera etapa de la redención. La tercera etapa que hablamos, ¿cuál fue? La resurrección. O sea que el Señor, en la redención que nos espera, toda imperfección, decadencia, defecto de nuestro cuerpo, vamos a ser liberados de eso, porque Él nos va a dar un cuerpo resucitado y glorificado. Entonces es la redención que nos espera. Amén. Espero que sí, usted se acuerde, porque lo hablamos claramente. Y en este momento hay otra etapa de la redención que estamos viviendo, que es que nos está librando de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. A ver, un pequeño examen. ¿Qué utiliza el Señor para librarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres? Hablando de la redención actual. Está en chino la pregunta, ¿no? Bueno, se la va a facilitar más. Bajo el nuevo pacto, el Señor nos dio un nuevo corazón. Dijo, voy a quitarte el corazón de piedra. ¿Se acuerdan de eso un poquito? No tuvo ni una semana, hermanos queridos. No han pasado un mes ni dos. Hace una semana hablábamos de cómo el Señor, por medio de su sangre, nos colocó en el pacto. Y ese pacto es que nos va a dar un nuevo corazón, donde Él va a grabar sus mandamientos y va a haber un nuevo nivel de obediencia. Entonces, esas tres etapas de la redención, amén. ¿Sí vamos bien todos? Mire, si le estoy hablando en chino es que no repasó las notas de la semana pasada. Yo le animo, le damos las notas no para que las ponga ahí en el tablero del carro y después se hagan amarillas y las tire. Las notas son para que usted las medite. Estamos hablando de las riquezas de la gloria, del conocimiento, de la gracia de Dios. Y es muy importante, vale más que tesoros, hermanos queridos. Le animo a que sea alguien que repasa, que estudia, porque estamos hablando no de religión, no de ideas humanas, es la gracia infinita y poderosa de Dios derramada sobre nosotros. Amén. Amén. Gloria al pastor, Señor, si gusta, está bien. Amén. Pero con ganas, si se lo van a dar, déselo bien, porque es para el Señor. Entonces, esta redención que le acabo de describir, que hablamos la semana pasada, es por las riquezas de su gracia. Dios tiene tanta gracia que pudo llevar a cabo o que llevó a cabo la redención. Y eso es muy importante porque en el versículo 6 nos está diciendo que el propósito de toda la historia es que la gracia del Señor sea alabada. Amén. El propósito principal de nuestra vida, lo tengo ahí en el final del párrafo A, y de toda la historia es resaltar las riquezas de su gloria y de su gracia. Dios quiere que tú te des cuenta qué grandioso es Él, qué grandiosa es su gracia, hermanos. Tenemos que poder despertar esta realidad. No podemos tener un cristianismo como flat, cristianismo donde está bien, qué bonito. No, wow, tenemos que estar sorprendidos ante las riquezas de la gracia del Señor. Es impresionante, hermanos. Entonces quiero reforzar, lo voy a convencer en el nombre de Jesús a usted con la palabra. Efesios capítulo 2 versículo 4 al 7 dice, pero Dios, es más, quiero que lo leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Observe, Dios está lleno de misericordia y tiene gran amor por nosotros. Eso yo creo que le gusta, ¿no? Ok, bueno, entonces dice, ¿qué hizo Dios con ese gran amor? Dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Ahí parece tantito. Quiere decir que nosotros, una persona muerta no puede darse vida porque está muerta. Entonces no estábamos muertos. ¿Muertos por qué? Por el pecado. Muertos es que estábamos separados de Dios. Entonces no nos merecíamos nada. No éramos dignos de nada. Estábamos muertos. Y dice, cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida en Cristo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Eso es grandioso. Dice, por su gracia ustedes han sido salvos. Dice, por favor despierten a eso. Versículo 6, vamos a seguir leyendo. Y en unión con Cristo Jesús, léalo conmigo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Versículo 7, ¿para qué? Para mostrar en los tiempos venideros
la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios está haciendo cosas como salvar a pecadores que no merecían nada más que el infierno, y lo está haciendo mandando a su Hijo precioso y poderoso para mostrar la incomparable riqueza de su gracia. Yo voy a decirle algo, hermanos, Dios no tiene necesidad de hacer nada de lo que hizo. No tiene necesidad. Él estaba perfectamente bien, completo, suficiente, deleitándose y glorioso. No tenía que hacerlo, pero lo quiso hacer. Y esa es su gracia. Y por eso es tan grandiosa. Amén. Fíjense que eso le quita al hombre como de que yo me merezco todo, Dios tiene que darme todo, ¿y por qué Dios no hace esto? No, hermanos, Dios es Señor. Dios es el que reina. Él es juez. Él es soberano. Él tiene autoridad. Amén. El hombre no es el centro, Dios es el centro. Y esto es muy importante porque usted tiene que entender qué significa. Si usted no entiende qué es la gracia, no vive bajo ella y puede incluso menospreciar la gracia de Dios o ignorarla, que es todavía peor. Entonces, el amor de Dios se ha expresado, voy en el párrafo B, en su misericordia para con los que estábamos perdidos, y a su vez se expresa en gracia cuando nosotros, que no nos merecíamos nada de esto porque éramos culpables e indignos, ahora recibimos misericordia. Y además su amor le movió a sentarnos con Él en los lugares. Él dice, no solamente te saqué de la muerte y de la condenación, te senté conmigo, te di un lugar de hijo. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, y nos predestinó para ser hijos, para ser adoptados sus hijos. Esas son las riquezas de la gracia de Dios. Amén. Entonces Él estaba mostrando cuán incomparables son las riquezas de su gracia. Quiero mostrarles, quiero que entiendan, dice el Señor, quiero que reciban esto. Amén. Como hijos e hijas amados debemos reconocer y apreciar todo lo que significa su gloriosa gracia. Hay un canto muy viejito que cantamos la semana pasada que decía: sublime gracia del Señor que a mi pecador salvó. Dice, yo estaba perdido, estaba fuera, y el Señor me tomó y me rescató. Y yo pienso que las generaciones antiguas entendían más esto, pero las generaciones actuales tenemos que entender por qué la gracia de Dios es tan gloriosa y reconocerlo y adorarle, hermanos queridos. Amén, gloria al Señor. Yes, sí. Entonces no solo es saber una realidad tan maravillosa como esta y permanecer indiferentes, sino al contrario, llenarnos de alabanza, de gratitud, seguir creciendo en conocer la grandeza de su gracia. Y dile, Señor, permíteme conocer esta grandeza. Mira, a nosotros nos impresionan pues los paisajes, y yo sé que nos gusta ver la naturaleza, que es increíble, pero hay algo que todavía es más grande, que formó todo eso, y es la gracia de Dios. Y como pueblo decir, Señor, permíteme estar fascinado, asombrado por tu gloriosa gracia. La gracia del Señor es tan gloriosa que por eso dice que Él nos la va a mostrar en los tiempos venideros. Es tan grande que ni la eternidad nos va a alcanzar para poderla percibir en su totalidad. Hello, ¿se lo repito? La gracia del Señor es tan grande y su gloria que ni la eternidad misma nos va a alcanzar para poder contemplar la magnitud de esa gracia. Por eso dice que la va a mostrar en los tiempos venideros. La va a seguir mostrando porque como es tan infinita, no hay forma de agotarla, no hay forma de decir, pues ya vi suficiente, ya, qué bonito. No, nos va a tomar toda la eternidad, hermanos, el poder presenciar, experimentar esa bendita gracia. Amén. Al decir esto, Dios quiere llamar nuestra atención hacia las incomparables riquezas de su gracia. Nosotros disfrutamos de su gracia ahorita, hermanos. Por eso estamos vivos y por eso somos salvos y por eso es todo lo que está pasando como cristianos. Pero viene todavía una dimensión en la eternidad donde vamos a disfrutar más de esa bendita gracia por siempre y para siempre. Por eso dice, todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Nunca agotaremos, repito, estas riquezas de su gracia, y todo esto contribuye al propósito que Él tiene, el cual es que todo sea, vamos a la página 2, para la alabanza de la gloria de esa gracia. Amén.
Otro aspecto importantísimo en este versículo es como dice que Él nos dio gracia en el amado. Cada frase de estos versículos, cada palabra es como un tesoro. No está al azar, está dicha con inspiración celestial. Para que nosotros, miren hermanos, la Biblia es muy distinta a cualquier otro libro. Usted puede leer una novela, puede leer libros científicos, puede leer libros de salud, pero esto tiene el aliento divino, tiene la inspiración del cielo. Dios nos está dejando ver estas gloriosas riquezas de su gracia a nosotros, simples mortales. Nos está permitiendo verlo. Entonces aquí dice que Él nos ha bendecido con esta gracia en el amado, y lo llama el amado porque Dios Padre ama a Dios Hijo desde la eternidad. Tenemos que entender, esto es muy importante, ya lo he dicho, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se aman perfectamente, se disfrutan, tienen una comunión, una comunicación, una relación gloriosa, y de esa plenitud es que brota la gracia de Dios. Lo voy a ir explicando. Mira, aquí dice, por ejemplo, Jesucristo dice en Juan 17:5: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Entonces observen cómo Cristo tenía una gloria ya. Él no vino a la tierra para ganarse gloria, Él ya tenía la gloria desde siempre. Y la Trinidad están disfrutando de eso. Entonces, fíjese bien, párrafo G. Esto quiere decir que la Trinidad, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, han estado juntos por la eternidad, disfrutando una comunión y amor perfectos. Y de ese gozo y deleite que hay dentro de la Trinidad rebosa esta riqueza de la gracia. ¿Me entiende? Pablo nos está diciendo lo que pasó entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ellos tres se aman, y como un desbordar de lo que ellos son, decidieron derramar su gracia, mostrar lo amorosos, lo preciosos, lo misericordiosos que ellos son a toda la humanidad, hermanos. ¡Qué bendición! Ellos tres tienen tal relación en su misma naturaleza, hay plenitud, y de ahí fluyen las incomparables riquezas de su gracia. Imagínense, qué impresionante, como que Dios nos está dejando ver a nosotros un vislumbre de toda esa grandiosidad que hay en ellos. Dice, nos amamos tanto que decidimos rebosar para que todo el mundo experimentara eso. Párrafo H. No es que ellos necesitan hacer nada de lo que han hecho, simplemente han permitido que la plenitud que ellos disfrutan rebose hacia nosotros. ¿Qué le parece? Le quiero poner un ejemplo que ponía ayer y que creo que nos ayuda a entender. Decía que estaba hablando con mi hija Ilse y a veces platicamos cómo vamos a enseñar estos temas, porque a veces no es tan simple y nuestra mente es como que, ¿qué dijo? No entiendo. Que no sé, que la gracia, que grandiosa, que what? I don't know, whatever. No, usted no puede vivir ignorante de esto. Usted tiene que ser un cristiano entendido en quién es, qué ha recibido, quién es Dios, qué le está mostrando. Amén. Entonces decíamos que hay una película, creo que se llama El último vagón, me dice el pastor Fernie. Es una película de una pareja inglesa, me parece. Ellos van a la India y adoptan a 2 niños. Esa es una historia de la vida real. Entonces estos 2 niños, obviamente viniendo de donde ellos venían, pues traían muchos problemas, rebeldes, con adicciones, conflictivos. A lo largo de su vida le dieron muchos problemas a sus padres. Ellos entregan todo para ayudarlos, para reformarlos, para sacarlos de las drogas. Y hay una escena de la película muy interesante donde está el hijo mayor, que era terrible, y le dice a su mamá, la mamá que lo había adoptado, la señora esta inglesa, le dice, oye, yo sé que tú nos adoptaste porque tú no podías tener hijos y como que no te quedó otra. Dice, no, yo quiero explicarte, dice, quiero que sepas que nosotros sí podíamos tener hijos, pero que decidimos no tener hijos para darles a ti y a tu hermano todo nuestro amor. Y dice, ¿cómo? Dice, sí podías tener. Dice, claro que podíamos tener hijos. Decidimos no tenerlos porque queríamos depositar todo nuestro amor en ustedes. Y algo así pasa con el amor de Dios. Es como que dice, yo no necesito hacer nada de esto. Decidí hacerlo porque quise hacerlo. Y ese es el desbordar de mi gracia. Y por eso debe haber tanta gratitud en nuestras vidas, hermanos. Dios no necesitó ni crearnos,
ni lidiar con nuestra dureza, apatía, indiferencia, pecado, rebeldía, etc. Dios no necesitaba lidiar con nosotros, pero decidió hacerlo. ¿Qué le parece? Eso es la gracia de Dios. Dios dice, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque quiero. Y pagó un gran precio, hermanos, que fue la sangre de su Hijo amado. Entonces, toda esta parte es lo que se llama las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Amén. Ok, voy a hablarle una cosa más que es la gracia de Dios, para que usted vaya volviéndose alguien que entendido en la gracia de Dios. Y voy a decirle esto: saber el plan de Dios es gracia derramada, y se lo voy a comprobar con la Biblia. En Efesios, siguiente versículo, siguiente parte dice, Efesios 1, 7b al 8 dice: las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea que la gracia de Dios se expresa en darnos inteligencia y sabiduría para entender la voluntad de Dios. Amén. Dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué? Por las riquezas de su gracia. ¿Y cómo la hizo abundar? Dándonos sabiduría, dándonos entendimiento. Hermanos, el entender lo que estamos entendiendo es un milagro de la gracia. Amén. Mire, y quiero repasar un poquitito lo que hemos hablado anteriormente. En el versículo 3, Pablo dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vamos a ver cuáles han sido estas bendiciones con las que Él nos bendijo. Número 1, que dice ahí: fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Él nos bendijo con toda bendición, y una de ellas es que te escogió. Ya hablamos de eso, ¿se acuerda? Usted es escogido, usted es santo, usted es fiel. Esa es parte de la bendición y de la gracia de Dios. Número 2, ya hablamos de que fuimos destinados de antemano para ser adoptados hijos suyos. Nosotros, hermanos, dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder, la capacidad, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Usted no es huérfano, usted no es abandonado, usted no es pobrecito de usted es hijo, escogido, adoptado por el Señor. Amén. Esas son las bendiciones. Número 3, lo que hablamos la semana pasada: Él nos redimió de nuestras transgresiones, pagando el precio con la sangre de Cristo. Entonces, dígame si hemos sido bendecidos o no. Súper bendecidos, extra bendecidos, mucho más de lo que tú y yo nos pudiéramos imaginar o merecer. Amén. Ahora vamos a ver la siguiente bendición de la que va a hablar ahorita, y es que el derramamiento de su gracia es a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es un milagro, hermanos. Por favor, usted tiene que entender, las riquezas de la gracia del Señor se expresaron dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra vez, Dios no tenía que mostrarnos su voluntad, pero Él dijo: yo quiero mostrarte mi voluntad, y eso es gracia derramada. Dice que lo hace en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, que el conocimiento de su voluntad, repito, es gracia derramada. Ya conmigo: el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios es gracia derramada sobre de mí. Amén. Hermanos, es un privilegio saber el misterio de la voluntad de Dios. No podemos conocerlo a menos que nos sea dado por la sabiduría e inteligencia que da la gracia. No podríamos, hermanos. Mire, es más, yo le voy a decir algo esta mañana. Si usted está aquí y no entiende nada, usted necesita la gracia de Dios. O tal vez no ha recibido la gracia, porque la gracia nos da sabiduría e inteligencia espiritual. Usted dice: pastor, yo voy a la iglesia, no capto ni jota, ni la O por lo redondo, no entiendo nada de lo que dice. Bueno, usted necesita nacer de nuevo. Ya. Porque dice, y de hecho aquí está, mira, Cristo le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que si tú ves parte del reino es porque naciste de nuevo, y si te naciste de nuevo es por la gracia de Dios. No es porque tú te lo merecieras, o fueras muy especial, o muy espiritual, o tuvieras cualidades especiales. No, es que Dios en su gracia quiso que personas comunes y corrientes entendiéramos esto. En eso consiste la gracia, hermanos queridos.
toda la sabiduría, fíjese bien, e inteligencia que necesitas para captar el conocimiento de su voluntad, de usted su voluntad, para vivir tu vida en santidad y oración, es un don de la gracia. Hermanos, todo lo que necesitas, escucha bien, para vivir una vida en santidad, en adoración, la gracia de Dios ya te dio la sabiduría para recibirlo. Hay un elemento que vamos a mencionar más adelante que es clave, porque Dios lo derrama, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Amén. Entonces, párrafo D, nosotros no podríamos saber el propósito de su voluntad a menos que nos sea revelado. Vamos a la página 3, por favor. Entonces Jesús respondió y les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, cuando Jesús le pregunta, a ver, muchachos, le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, pues que eres Jeremías. No, pues que eres Juan el Bautista que resucitó. No, pues que eres uno de los... Bueno, y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y se quedan todos así como cuando les pregunto yo a ustedes aquí. ¿Quién sabe? Si me pregunta a mí me va a dar pena. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el cumplimiento de las profecías. Tú eres el Mesías, el ungido. Pedro tiene un vislumbre y Jesús no dice, qué inteligente eres, Pedrito. Ya ves, yo sabía que tú eras bien listo. No, dice, eres bienaventurado, eres favorecido porque aunque eres hijo de Jonás, tienes tu trasfondo. Esto no te lo reveló ningún ser humano. No fue tu persuasión, fue que el Padre que está en los cielos iluminó tu mente y pudiste entender quién soy yo. Entonces, el que podamos entender quién es Él es gracia derramada. De otra manera no entenderíamos nada. Estaríamos ciegos, sordos, indiferentes, fríos, duros, como piedras. Porque el hombre sin esa revelación no capta. Entonces, el Señor nos está diciendo, derramé las riquezas de mi gracia al darle sabiduría e inteligencia espiritual a ustedes. Esto quiere decir que la persona más sencilla lo puede recibir. ¿Será que yo tengo que ser teólogo para recibirlo? No. ¿Será que tengo que haber terminado la primaria? No. ¿Será que tengo que ir a una universidad? No. Es la gracia la que toma personas que venimos de donde venimos y nos prende el foco, hermanos. Nos cae el 20, pues, para que me entienda más, para poder entender estas cosas gloriosas. Qué tremendo, hermanos. Por eso nunca diga, ay, hermano, es que yo no entiendo porque no he estudiado. No tiene que ver con un estudio teológico, filosófico. Tiene que ver con un corazón que recibe la gracia de Dios, con un corazón hambriento de Jesucristo. Dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Entonces, yo le animo que mientras seguimos avanzando con Efesios, hermano, yo le pido que el Señor le ponga a usted un deseo de estudiar esto. A ver, voy a dedicar un tiempo, no a jugar videojuegos todo el tiempo, a ver las olimpiadas, los partidos, no. Voy a estudiar la Biblia un ratito. Después ya vea lo que quiera ver, pero entérese, mastíquelo. Hermano, sea un papá sabio, sea una mamá sabia, sea una abuelita sabia, sea una abuelita que le puede hablar a sus nietos de la gracia de Dios. Háblele a sus nietos de la riqueza de la gracia de Dios. Pues yo ni entiendo. Pues entienda, hermana querida. Es que si luego nos quedamos así como que me quedo en blanco. No debe estar en blanco. Mire, la Biblia nos cuenta cómo la abuela Loida de Timoteo era una mujer de fe genuina. La madre Eunice era tremenda y el hijo fue un hombre de Dios poderoso. Pero vino por una abuelita llena de entendimiento. Llénese de entendimiento, hermano. Viva. Mire, yo le hablaba, me preguntaba una persona esta semana en la radio acerca de sus hijos y una situación que está viviendo con él. Sí, porque ella me decía esto, es que mi hijo ya terminó la high school y ahora se va a ir a trabajar con su papá, me decía ella. Ahora dice, yo quiero saber, o sea, yo quiero que él camine en el propósito de Dios, ¿cómo le hago? Le dije, esta pregunta es muy buena. Le dije, ¿sabe cómo le va a hacer usted? Lo primero que ese niño o ese joven necesita es una mamá enamorada de Jesús. Porque usted no puede guiarle al plan de Dios si él no se enamora del Señor, porque el plan del Señor en la vida de él no se va a hacer por la fuerza,
se va a hacer si Él quiere. Así como María dijo: Señor, he aquí la sierva del Señor, hace en mí tu voluntad. Ese joven, Dios tiene un plan para él increíble, pero no es que no lo tenga Dios, es que el joven lo quiera o no lo quiera. Ahora, ¿cómo el joven se le despierta un hambre por el plan de Dios? Cuando se enamora del que elaboró el plan. Pero ¿cómo se va a enamorar si no lo ve nadie? Entonces los papás enamorados, yo le decía, la primero que este joven necesita es una mamá enamorada de Cristo. A ver si creo que algunos se está prendiendo el foquito por ahí. Porque si ella no se enamora de Cristo, él menos se va a enamorar de Cristo y menos va a querer el plan de Dios. Él va a querer andar de pandillero, va a usar ropa rara, se va a tatuar hasta las orejas, porque está en otro plan. Pero todo empieza por la mamá, y por eso estos temas son básicos. ¿Por cómo le va a usted a hablar de estas gloriosas cosas si no entiende ni jota? No lo estoy regañando, nomás estoy dando una pequeña sacudita para que se me despierte esta mañana. Es que sí, hermanos, ¿cómo vamos a tener una generación para Jesús si ignoramos las riquezas de la gracia de Dios? Estas riquezas Pablo está tratando de explicarnos. Esto no está ahí nomás de oquis, está para nosotros, para nuestras generaciones, para la eternidad. Despierte en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, quiero explicar que todo esto que estamos hablando y está sucediendo es porque Dios, en su buena voluntad y propósito, quiso hacerlo. Y Él está haciendo, por ese buen propósito y por esa buena voluntad, que todo en la historia del universo se mueva a favor de que esto pase. ¿Cómo se explica que después de 20 siglos de cristianismo y más ahorita que está atacado? Miren, hermanos, el comunismo trató de destruir, primero el islamismo trató de destruir el cristianismo, y después el comunismo, y ahorita el humanismo. Junto con el islamismo están tratando de destruir todo el cristianismo, pero aquí estamos todavía. Es más, este país está tratando de suprimir la oración, suprimir los 10 mandamientos, suprimir a Dios, quitar la Biblia de las cortes. No quieren nada de Dios, pero aquí estamos. Porque el propósito de Dios está haciendo que todo se ordene para que esto se cumpla. Y ustedes y yo recibamos esta gracia y podamos impartirla a nuestras generaciones y podamos verla por la eternidad. Amén. Vamos a leerlo aquí. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Entonces, este afecto de la voluntad de Dios es la raíz más profunda de habernos escogido y conocido anticipadamente. Todas las cosas están planeadas, hermanos, preparadas, guiadas y ejecutadas por la voluntad de Dios. Somos escogidos para ser adoptados según el propósito del misterio de la voluntad de Dios. Mire, vamos a leer el 1:11 junto conmigo, léalo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un designio, un propósito, y está haciendo que todo opere a favor de lo que Él quiere. Amén. Entonces, y eso es la gracia de Dios. Eso que está ocurriendo es las riquezas de la gracia de Dios. Y Dios nos está abriendo la mente. Y fíjese, aquí lo pongo en el párrafo B, dice: en todo esto, por medio del Espíritu Santo y de los escritos del apóstol Pablo, se nos está revelando el misterio de la voluntad de Dios, lo cual son las riquezas de su gracia sobre nosotros. O sea, voy a explicarle que es un misterio. Un misterio no es algo del ocultismo, ni algo raro, ni algo de las películas de miedo. Un misterio es algo que estaba escondido y que Dios lo reveló. Eso es un misterio. Era un misterio porque no sabíamos en un tiempo y ahora ya sabemos. Ahora, el que un misterio se nos revele por el Espíritu Santo es la gracia de Dios. Muy importante. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Qué le parece? Ok, fíjese lo que dice Efesios 3:2. Vamos a leerlo juntos. Me gusta que lo leamos juntos porque así usted capta más. Se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Fíjese bien, Dios tiene un plan y es gracia, ¿ok? Y Dios le encargó a Pablo que a los gentiles, a los no judíos, Él se lo encomendó. Ok, versículo siguiente, sigamos en el 3. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente.
O sea, hay un misterio, una voluntad que estaba escondida y fue revelada, y Pablo se la reveló a Pablo y Pablo lo escribe. ¿Sí me está escuchando? Sí. Ok, perfecto, ahí vamos bien. Muy importante que lo entienda. Ok, luego dice, versículo 4, al leer esto, juntos, al leer esto podrán darse cuenta de que comprende el misterio de Cristo. Esto es muy importante. Leer. Si usted no lee, se aburre. Porque dice que al leer lo que Pablo escribió, que es la revelación de un misterio, allí usted se va a dar cuenta cómo Pablo entiende cosas. Pero usted no lee. Hay personas que no leen la Biblia ni de broma. Yo les comentaba que mi hermano me decía, ¿a poco usted ahora ya quiere que yo lea la Biblia? No, estaba hasta enojado conmigo. No me va a decir que ahorita usted quiere que yo lea la Biblia. Claro, no, yo no quiero. Dios quiere y tú lo necesitas. Y si tú no lo lees, hermano, fíjate, Cristo les dijo a los fariseos que no creían en la resurrección, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El gran error de muchas personas es que ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. O sea, no tienen fe en el poder de Dios y no saben ni qué dijo Dios. Y ese es su gran error. Por eso andan dando tumbos, hacen barbaridad y media, toman decisiones bien torpes, porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Pero la ignorancia se quita exponiéndose, hermano. Por eso dice, al leer esto podrán darse cuenta, pero hay gente que no lee. A ver, les voy a poner una pequeña regañeza indirecta. Al principio de este año empezamos con un programa de lectura. ¿Cuántos siguieron leyendo el programa de lectura? Como 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y los demás? ¿Que en la iglesia nada más son como 15 personas? Hermano, lea su Biblia. No por condenación, lo necesita. Pablo está colocando la lectura a un nivel altísimo. Está diciendo, cuando lea Dios, mira, nosotros no tuvimos la revelación que tuvo Pablo, ni de broma. Él fue al cielo y vio cosas y escribe casi el 60% del Nuevo Testamento. Tremendo hombre de Dios. Ahora, Pablo lo escribe para nosotros y nosotros tenemos que leerlo. Y Dios nos va a dar lo que decía, va a derramar su gracia para darnos entendimiento y sabiduría. Y entonces poder vivir en esa realidad. Amén. Y eso es la gracia derramada. Pero usted no lee nada, se va a quedar igual, hermano. Pues yo tengo muchos problemas, no sé qué, estoy enojado, ya me voy. Hermano, please. Por favor, hermano, es que dice, necesitas ser una persona de la palabra. Vives en uno de los lugares más difíciles, espiritualmente hablando. Hay corrientes. Ahorita que entren nuestros niños, ellos van a entrar. No sé si vieron algún programa que hice esta semana con una hermana por ahí. Hermano, está tremendo. La corriente satánica secular está arrastrando a los más inocentes, desde el preescolar hasta la universidad, negándoles a Dios, la Biblia, la sexualidad, el matrimonio, la vida, todo. Y muchos jóvenes están cayendo en eso. Por eso necesitamos, yo hablaba del curso de paternidad efectiva, padres llenos del Espíritu Santo, personas de oración, porque de otra manera, ahora sí, como dice el dicho, camarón que se duerme, hermano, se lo lleva a la corriente. Y usted no puede vivir así. Amén. Que el Espíritu Santo nos traiga esta convicción. Que usted tenga en su vida un amor por la palabra y en su casa una cultura de una vida devocional real, por bien suyo y de sus hijos. Amén. Fíjese bien, vamos a continuar versículo 5, no hemos terminado. Léalo conmigo. Quiero que leamos el 4 otra vez para que el Espíritu Santo nos lo grabe. ¿Listo? Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Versículo 5. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, un momento, Pablo nos va a explicar qué es parte de este misterio. Y es muy importante, porque esto es como un foco que se le va a prender. Decir, ¿what? Pablo está diciendo, hay algo que estaba oculto, que Dios me lo mostró a mí y yo lo estoy escribiendo para ustedes. Esto es gracia derramada.
Y dice lo siguiente, es decir, vamos a verlo juntos, que los no judíos son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia. Espérese tantito, esto está tremendo. Dios nos incluyó en un perdón, sorry, se me fue. Dios nos incluyó en un plan increíble, hermanos. Tú y yo no pudimos estar incluidos en ese plan. Tú ni idea tenías, ni yo. Pero dice, yo te estoy incluyendo en la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Salomón, de los profetas. Te estoy metiendo para que sepas que yo te quise incluir en mi historia. No es que Dios desplace a Israel. Esa teología del reemplazo es satánica. Dios tiene un plan para Israel y no lo va a cambiar, aunque el mundo entero y el antisemitismo esté creciendo descaradamente en el mundo. Dios tiene un pacto que Él dijo que iba a cumplir con Abraham y lo va a cumplir. Y nos metió a nosotros en eso. Entonces aquí está diciendo eso. Leamos otra vez. Es decir, que los no judíos, ¿quiénes son los no judíos? Thank you, somos nosotros. ¿Junto con quién? O sea que no es que Dios deseche a Israel, estamos junto con ellos. Por eso nos conviene orar por ellos, porque en su paz tendremos paz, hermanos. De veras, esto es tremendo. Sigue diciendo, sigamos, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo mediante el Evangelio. ¡Wow! El Señor, hermanos, nos está mostrando un misterio. El misterio de su voluntad nos está revelando, diciendo, quiero descubrirte mis planes. ¿Por qué? Porque soy muy generoso, porque soy un buen padre. Entonces Dios le dio a Pablo, hermanos, el conocimiento del misterio de su voluntad, y nos viene a nosotros a través de un apóstol inspirado, quien tiene una gracia para comprender. Yo por eso cuando estaba leyendo Efesios digo, wow, Señor, estamos todavía en el versículo 7 y no podemos terminar. Ya tenemos, esta es la 8ª prédica. Y decimos, Señor, esto, y apenas estamos, como dicen los gringos, scratching the surface. Estamos rascando la superficie. Es en serio, esto es muy grande. Y nosotros estamos siendo expuestos a esto y decir, wow, Señor, esto, tal vez yo estaba completamente indiferente, aislado a esto, pero ahora quiero entender esto. Quiero ser una generación entendida. ¿Sabe qué dice Daniel 12? Dice que en el último tiempo, en el momento de tinieblas, los entendidos resplandecerán y enseñarán a la multitud. Necesitamos gente entendida en esta hora, hermano. Y usted ya tiene aquí como 10 años. ¿Cuántos tienen aquí más de 10 años? Bueno, ya son bastantes. ¿Cuántos tienen más de 5 años? A ver, más de un año entonces. ¿Cuántos son nuevos? ¿Cuándo les van a recibir a Cristo? Los demás que no levantan la mano, que tienen, ¿cuántos tienen más de 15 años? Okay. A varios acá. Ok. Algunos que ni 1, ni 2, ni 3, ni 10, no sé. Pero bueno. Entonces, nosotros, estaba yo diciendo que dice que los entendidos resplandecerán. Usted necesita resplandecer en este tiempo, hermano. No para que le den aplausos y le pongan su estrella en Hollywood, sino porque hay un mundo de tinieblas. Dice, y enseñarán a la multitud. Hay gente que no entiende ni jota. Y nosotros tenemos que ser los entendidos. Yo le decía la semana pasada, usted y yo, a través del Evangelio, tenemos el antídoto para el veneno que está matando al mundo. El veneno que está matando al mundo es el pecado, es el engaño de Satanás. Y el antídoto es el mensaje del Evangelio que usted conoce, que usted ama, que usted está apasionado por eso, que usted predica a la gente en la calle. Cuando se da una conversación y la gente empieza a hablar y no sé qué le va a hablar, usted busca un momento y les habla de ese mensaje de salvación, que es el antídoto porque el mundo, estamos viendo cómo se está corrompiendo, destruyendo, muerte, guerras, pestes, hambres, todo lo que está pasando. Y esa decadencia va. Pero el mensaje del Evangelio, hermanos, es la esperanza, es el poder de Dios para salvación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Pablo nos está incluyendo a nosotros cuando dice, hizo sobreabundar ¿para quién? El párrafo D. ¿Qué dice ahí? Para nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Dios hizo derramar abundantemente su gracia
al darnos sabiduría e inteligencia a personas sencillas. Usted puede decir, hermano, yo vengo de un trasfondo indígena, donde en nuestro pueblito tal vez hablábamos otro idioma, nos vestíamos de un... Está bien, gloria a Dios. Eso no le exime a usted de que no puede entender esto. Amén. Cuando leemos las cartas que Pablo, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que le vinieron por revelación, nos damos cuenta del misterio de Cristo, el cual es que los gentiles son coherederos junto con los judíos redimidos, miembros del mismo cuerpo de Cristo y participantes de la promesa del Mesías a través del Evangelio, hermanos. Eso es glorioso. Entonces, párrafo E, ¿está conmigo ahí? Estas riquezas de la gracia se derraman sobre nosotros con el conocimiento de las cosas misteriosas. Ya lo he venido diciendo. Fíjate, Cristo en el Evangelio de repente dio unos vislumbres. Está bien interesante esto. Cristo de repente dio unos vislumbres porque Él estaba... vamos a quitar esta cosa. Mire, Cristo vino y Él vino a los suyos, a los judíos, en lo que dice Juan capítulo 1. Entonces, cuando Cristo está aquí en Juan 10, Él les dice, ok, quiero decirles algo, muchachos. Yo tengo, les dice aquí, otras ovejas que no son de este redil. O sea, ese redil era Israel. ¿Se acuerdan de eso, no? Él vino por ellos. Y dice, aquellas también debo traer. Y eso es lo que está pasando ahorita en la historia. Dios está trayendo ovejas a un redil. Y dice, oirán mi voz. Nosotros hemos oído la voz del Señor, por eso estamos aquí, somos salvos. Dice, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo mismo que Pablo dijo, que los judíos y los no judíos en el Evangelio somos un solo rebaño. Entonces Cristo sí lo dejó ver, pero la gente no lo entendió. Cuando los primeros apóstoles se convirtieron, no querían a los gentiles. Decían, los gentiles están bien feos, sáquese de aquí si es gentil, fuchi. No querían a los... De hecho, Pedro, cuando le toca ir a predicar a casa de Cornelio, él no quería ir. Y el Señor, ¿se acuerdan que le manda una visión? ¿Cuántos han leído esa parte de Hechos? Le manda una visión y le dice, mata y come. Y dice, no, yo no voy a comer eso. Dice, no llames inmundo lo que yo limpié, Pedro. Y ya lo envía para casa de Cornelio. Y llega y bien amable les dice, la verdad, para un judío es horrible estar con ustedes. Dice, oye, Pedro, qué amable eres, brother. Ya total que Pedro sigue con su discurso y el Espíritu Santo lo interrumpe y se derrama sobre ellos. Dice, ¿sabes qué, Pedrito? Gracias. Mejor derramamos el Espíritu Santo. Porque ellos no querían a los gentiles, pero Dios ya tenía ese plan de que los gentiles también iban a ser participantes de la herencia, hermanos. Que nosotros íbamos a entrar en esa historia ancestral de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas. Nos incluyó a nosotros. Amén. Entonces no debemos de pensar en este tiempo de manera exclusiva, como que nada más nosotros. Miren, una razón por la que esta iglesia, yo les decía ayer, le pusimos el nombre Houses of Light, es porque no queríamos que fuera una iglesia nada más de hispanos. Amamos a los hispanos, pero Dios ama a los iraníes. No sé si usted sepa que desde hace 10 años aquí en esta iglesia tenemos un pastor iraní que es miembro de nuestra iglesia, tiene un set de oración y tuvo un servicio en persa, en farsi, porque Dios quiere incluirlos a todos. Dios no hace acepción de personas. No dice esto sí y estos no. Él nos incluye, entonces tenemos que volvernos como Él, porque Él nos incluyó a nosotros, hermanos, que ni queríamos ni nos lo merecíamos, pero en su misericordia nos atrajo con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. Entonces vamos a ser personas así, hermanos, que incluyamos a otros para que vengan a los pies de Cristo. Una razón por la que tenemos en las tardes un servicio en inglés es por eso. Queremos que se abra la puerta. Si viene un afroamericano, un asiático, un filipino, un persa, quien sea, ya están llegando, gracias a Dios. Son todos bienvenidos, porque Cristo nos incluyó a todos en Cristo, en la herencia gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Debemos darnos cuenta de que saber el plano, la voluntad de Dios que estuvo oculta y que ahora ha sido revelada es parte de las riquezas de su gracia. Y esto nos debe de mover a seguir creciendo en entendimiento de esta gloriosa voluntad de Dios y unirnos con el deseo de Dios para llamar a todos a venir a Cristo. 1 Timoteo 4 dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesucristo, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. No es ninguna otra religión, no es el Islam, no es la creencia libre. Es el mensaje de Jesucristo, el único que trae salvación, hermanos amados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos.